En el hombro de Orión hay una estrella que podría explotar esta noche, y cuando lo haga, la verás brillar en pleno día. Esto es Sidera, y hoy visitamos a la celebridad más inestable del cielo. Una estrella moribunda que hace 6 años nos dio un susto, que dio la vuelta al mundo. Primero, vamos a encontrarla. Busca a Orión, el cazador. 3 estrellas en fila formando su cinturón. Se ve desde México, desde Argentina, desde España. Es la constelación de todos. Ahora sube hacia su hombro izquierdo. Esa estrella anaranjada, la que no parpadea igual que las demás, es ella, Betelgeuse. Al final de este viaje, sabrás qué le pasó de verdad a Betelgeuse, cuándo va a explotar según la ciencia, y cómo será la noche y el día en que lo haga. Lleva siglos llamando la atención. Los astrónomos antiguos ya la veían cambiar de brillo, pero lo que hizo en el invierno de 2019 no lo había hecho nunca. Antes de contarte esa noche, necesitas saber qué clase de criatura es. Porque Betelgeuse no es una estrella normal, es una supergigante roja, una estrella en su lecho de muerte. Y para entender su agonía, hay que entender su tamaño, o intentarlo. Los números no parecen reales. Si pusiéramos a Betelgeuse en el lugar del Sol, no cabría en el sistema solar interior. Engulliría Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides entero. Y aún así, se quedaría a 2/3 del camino a Júpiter. Dentro de esa burbuja cabrían cientos de millones de soles. Y sin embargo es tan tenue, tan hinchada, que su superficie es casi un vacío al rojo vivo. Es joven, apenas unos 10 millones de años. Cuando nació, en la Tierra ya había monos, pero nació obesa, con más de 15 veces la masa del Sol. Y en las estrellas, la masa es una condena. Cuanto más grande, más rápido quemas tu combustible, y más violenta es tu muerte. La de Betelgeuse ya ha empezado. Y en 2019, el mundo creyó que llegaba el final. Octubre de 2019. Los telescopios que vigilan Betelgeuse cada noche notan algo. Está perdiendo brillo. Al principio, nada raro. Es una estrella variable, respira, pero las semanas pasan y sigue cayendo. Noviembre, diciembre, enero. Para febrero de 2020, ha perdido 2/3 de su brillo. El hombro de Orión, una de las 10 estrellas más brillantes del cielo, se está borrando a simple vista. Nunca, en más de un siglo de medidas, se había apagado tanto. Los astrónomos lo bautizan el gran atenuamiento. Y entonces alguien conecta los puntos. Las supergigantes rojas terminan en supernova. ¿Y si esto es el aviso? ¿Y si está a punto de explotar? La idea se vuelve viral. Titulares en todo el mundo. Millones de personas saliendo a mirar Orión, esperando ver nacer una segunda luna en el cielo. Los astrónomos pedían calma. Una estrella no avisa así antes de explotar. Pero en el fondo, nadie podía asegurarlo. Betelgeuse estaba haciendo algo que nadie había visto jamás. Durante unas semanas, la humanidad entera vigiló una estrella agonizante, sin saber el desenlace. Y entonces, tan misteriosamente como se apagó, volvió a encenderse. ¿Qué había pasado? El Hubble y medio planeta de telescopios reconstruyeron la escena. Y el veredicto fue más extraño que una explosión. Betelgeuse había eructado. Expulsó de golpe un pedazo de su propia superficie, una burbuja de gas con más masa que varias lunas
disparada hacia el espacio. Al alejarse, ese gas se enfrió y se convirtió en polvo. Una nube de hollín estelar justo delante de la estrella. Desde la Tierra parecía que Betelgeuse se apagaba. En realidad, se estaba escondiendo detrás de su propio humo. Ninguna estrella había sido vista haciendo algo así. Los astrónomos lo llamaron eyección de masa superficial y dejó a la estrella temblando. Sus pulsaciones cambiaron de ritmo durante años, como un corazón con arritmia. Así que no, el gran atenuamiento no era el aviso del final, pero dejó la gran pregunta encima de la mesa. Si no era ahora, ¿cuándo? La respuesta honesta, no lo sabemos, pero sabemos mucho más de lo que crees. Ven que te enseño el motor. Una estrella es un equilibrio. La gravedad aprieta, la fusión empuja. Betelgeuse ya quemó su hidrógeno. Ahora quema elementos cada vez más pesados, en capas, como una cebolla en llamas. Cada combustible nuevo dura menos que el anterior. Millones de años de hidrógeno, cientos de miles de helio. El carbono, apenas unos siglos. Y los últimos, el silicio, se queman en días. El problema es que la cebolla no se ve por fuera. Desde aquí no sabemos qué capa está quemando ahora mismo. Podría quedarle un suspiro o 100.000 años. Hay un equipo que analizó sus pulsaciones y concluyó que podría estar ya quemando carbono, es decir, en la cuenta atrás final. Décadas. La mayoría de sus colegas no lo compra. La discusión sigue abierta hoy. Y hay un matiz delicioso. Betelgeuse está a unos 600 años luz. Su luz tarda 6 siglos en llegar. Si explotó en tiempos de los aztecas y los reyes católicos, la noticia podría estar ya de camino. Así que la respuesta científica a cuándo explota es en cualquier momento entre esta noche y dentro de 100.000 años. Y por si fuera poco, resulta que quizá no está sola. Porque el gran atenuamiento no es su único misterio. Hay otro, más discreto, que lleva un siglo desconcertando a los astrónomos. Su brillo también sube y baja en un ciclo lento, de unos 6 años. Y hace poco apareció una explicación sorprendente. Betelgeuse podría tener una compañera, una estrella pequeña, orbitando tan pegada a la gigante que gira dentro de su atmósfera exterior. En julio de 2026, el telescopio europeo más potente captó la imagen más clara hasta ahora de esa compañera, un punto tenue pegado al resplandor de la gigante. La hipótesis, por fin, tiene rostro. Cada vuelta, la compañera apartaría el polvo como un limpiaparabrisas y Betelgeuse nos parecería más brillante. 6 años después, otra vez. El ciclo explicado con una acompañante invisible. Si existe, su futuro es trágico. La gigante se la tragará. Y cuando Betelgeuse explote, se llevará a su compañera en la explosión. En el cosmos, hasta la compañía tiene final. Pero dejemos los misterios y vamos a lo que importa. La pregunta que te trajo aquí. ¿Cómo será el día que explote? La última supernova, vista a simple vista dentro de nuestra galaxia, la registró Johannes Kepler en 1604. 4 siglos de telescopios cada vez mejores. Y ninguna función en casa desde entonces. Hubo un aviso cercano. En 1987, una estrella estalló en una galaxia vecina y se alcanzó a ver desde el hemisferio sur. Pero en la Vía Láctea seguimos esperando. Betelgeuse tiene boletos de primera fila. Primero llegará el aviso que nadie verá. Una tormenta de neutrinos
partículas fantasma que escapan del colapso horas antes que la luz. Nuestros detectores sonarán como alarmas de incendio. Los astrónomos del mundo entero apuntarán a Orión, y unas horas después, en el hombro del cazador, se encenderá un punto nuevo. En cuestión de días, ese punto brillará como la luna en cuarto creciente, pero concentrado en una cabeza de alfiler. Proyectará sombras, se verá en pleno día junto al sol. Durante semanas, la humanidad entera vivirá con dos luces en el cielo diurno. De noche, podrás leer un libro bajo la luz de una estrella muerta. Luego, durante meses, irá apagándose, de deslumbrante a brasa, de brasa a fantasma. Y Orión, la constelación de todos, se quedará sin hombro, para siempre. Será el mayor espectáculo astronómico de la historia humana. Lo cual nos lleva a la pregunta incómoda: ¿es también una amenaza? Respuesta corta: no. Una supernova es peligrosa si estalla a menos de, digamos, 150 años luz. Betelgeuse está 4 veces más lejos. A 600 años luz, su radiación llegará como un espectáculo, no como un arma. Ni la capa de ozono, ni el clima, ni tú notarán nada, salvo la luz. Queda la pregunta de película: ¿y si su cañón nos apunta? Hay estrellas que, al morir, disparan chorros de rayos gamma capaces de esterilizar mundos a miles de años luz. Respuesta doble y tranquilizadora. Betelgeuse no es de esa familia. Esos cañones nacen de estrellas desnudas que giran como trompos. Y además, su eje no mira hacia la Tierra, ni el arma, ni la puntería. En nuestro primer viaje, repasamos las cosas del cosmos que sí podrían hacernos daño. La ironía es que la estrella más famosa por estar a punto de explotar no está en esa lista. Así que, cuando llegue la noche de Betelgeuse, no habrá que esconderse. Habrá que salir a mirar. Será la clase de astronomía más multitudinaria de la historia. Y después, donde estaba la gigante quedará algo diminuto y monstruoso. Una estrella de neutrones. Una esfera del tamaño de una ciudad, con más masa que el Sol. Un objeto tan denso que una cucharadita de su materia pesa lo que una montaña. Merece un viaje propio, y lo tendrá. Es de lo más extremo que existe. ¿Y por qué no un agujero negro, como el que visitamos por dentro? Le falta masa. Betelgeuse es grande, pero no tanto. Su cadáver quedará justo al borde, sin cruzarlo. Pronto veremos morir el universo entero. Hoy hemos visto la muerte de cerca, con nombre y apellido. Queda la última pregunta: ¿qué significa para quien mira? Cada cultura le puso nombre a esa chispa naranja. Los árabes le dieron el que usamos hoy. Miles de generaciones la han mirado sin saber que era una moribunda. Nosotros somos los primeros que la miramos sabiendo lo que es. Una estrella en sus últimos capítulos, tan grande que se traga sistemas solares, temblando y eructando polvo. Y quizá seamos la generación que la vea morir. O quizá ese privilegio sea de alguien que nacerá dentro de 1000 años. La estrella decide. Nosotros solo vigilamos. Esta noche, si el cielo está despejado, búscala. El cinturón de Orión y arriba, el hombro naranja. Ahora ya sabes lo que estás mirando. Y recuerda el matiz. Su luz salió hace 600 años. Quizá estés mirando una estrella que ya no existe. En el cielo, hasta el presente, es historia. Betelgeuse puede esperar 100.000 años.
Pero hay una estrella que no necesita explotar para ponernos a prueba, y está muchísimo más cerca. A 8 minutos luz, nuestro Sol. En 1859 escupió una tormenta que incendió telégrafos. Si lo repite hoy, y lo repetirá, puede apagar el mundo entero. Esa es la próxima historia. Sidera. Historias del universo.